Señor les bendiga. Vamos esta noche a la palabra de Dios y vamos a estar ocupados en un tema muy importante que de seguro le conviene a usted escucharlo, porque las personas se encuentran con problemas en la vida y no sabe el origen de esos problemas. O a veces las personas actúan ya sea en palabras o en hechos y luego después dicen ¿por qué lo hice o por qué lo dije? ¿Qué me pasó? ¿En qué estaba yo pensando? Bueno, vamos a mirar un poco. La Biblia habla demasiado sobre lo que es el Espíritu, los Espíritus, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de los justos, pero también habla de los demonios. Y según la Biblia, pues también son espíritus. La Biblia los denomina espíritus, demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos, huestes espirituales de las regiones celestes. Bueno, tiene una cantidad de formas como la Sagrada Escritura nos quiere dar a conocer no solamente lo grande de este reino, el reino de las tinieblas, sino lo peligroso y los malignos que son los habitantes de ese reino, el reino de las tinieblas, de la oscuridad. Vamos a entender un poco sobre el término espíritu. El término espíritu proviene de una palabra hebrea que quiere decir ruach, y griega que quiere decir neuma. Entonces, se entiende o se interpreta como viento o aliento, o como aire en movimiento. O sea, un espíritu es como un aire, como un viento, como una energía que alienta y anima, en este caso, a las personas, a los individuos. Y vamos a referirnos primero al espíritu divino, espíritu de Dios. Tenemos que irnos al huerto del Edén, lo que la Biblia nos cuenta acerca de Adán. Dice que Adán, primero Dios hizo algo así como, dijéramos, como un muñeco de barro, y no había en él vida. Y luego dice la Escritura que el Señor sopló en su nariz, le dio aliento, le dio vida. Y a partir de ese momento el hombre llegó a ser una alma viviente o un ser viviente. Entonces ese soplo divino fue el espíritu que Dios impartió en el hombre. Es la razón por la cual hoy nosotros, usted y yo, estamos vivos. Usted ahí escuchando y yo aquí exponiendo este mensaje de la palabra de Dios. Hay un caso que yo quisiera referirlo esta noche. Nos lo cuenta Ezequiel. Dice que él fue llevado a un terreno, a un valle que estaba lleno de huesos secos, huesos de muertos secos en gran manera. Y dice que él fue comisionado por Dios para predicar en ese lugar y predicar a esos huesos. Y entonces
dice que mientras él profetizaba o predicaba, los huesos comenzaron a juntarse uno con el otro y luego se fueron cubriendo de carne, de piel, de tendones, y aparecieron un poco de cadáveres, pero no había en ellos vida. Lo comisiona Dios nuevamente a predicar a esos muertos. Y entonces dice que él llamó al espíritu, dice, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y cuando él profetizó, inmediatamente dice que hubo un estruendo como un temblor y un viento recio que sopló cubriendo aquel valle. Y dice la Biblia que el Espíritu entró en esos cuerpos y se levantaron y se puso en pie un ejército grande en extremo, una nación entera. Entonces, observamos que el Espíritu de Dios fue el que le dio aliento a esos huesos para que vivieran otra vez después de haber estado muertos por mucho tiempo. Ahora el Espíritu de Dios viene en forma de viento para producir en ellos energía, vida, aliento, y que volvieran a la vida. Vamos a dejar un poco ahí y vamos a trasladarnos a un caso que nos lo narra el Evangelio según San Marcos, que nos habla acerca de un endemoniado, el endemoniado gadareno. Un hombre extraño, un hombre de las cavernas, un hombre misterioso, un hombre terrorífico, que la Biblia nos menciona. Y en este caso dice que Jesús se movió desde Jerusalén, tan pronto Juan el Bautista fue encarcelado, y se fue hacia Galilea. Y entonces la morada, o sea, el lugar de habitación del Señor Jesús, siempre era Nazaret, era su pueblo. Pero dice la Biblia que se trasladó un poco más hacia el mar de Galilea y llegó a vivir en una ciudad llamada Capernaum. Y desde allí extendió su obra, su plan misionero, su trabajo apostólico, mesiánico. Entonces la Sagrada Escritura nos cuenta que allí llamó a Pedro y Andrés, que eran pescadores, y allí comenzó a predicar el Evangelio. Dice que allí fue el principio de su ministerio. Dice que anduvo haciendo bienes y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Usted observa que aquí habla de dos grupos de personas y de dolencias. Unas seguramente eran condiciones
enfermizas, funcionales, constitucionales, pero ajustadas dentro del orden natural. Pero habían otras dolencias y personas afligidos por dolencias. Y aquí cita endemoniados, lunáticos y paralíticos. Luego más adelante, en la casa de la suegra de Pedro, está Jesús allí. Va seguramente comisionado o invitado por Pedro a sanar a esa anciana que estaba enferma. Dice que el Señor la tocó y la fiebre se levantó y le servía. Y acto seguido dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, escuche esto, muchos endemoniados. Y se para la frase. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Observe que aquí está hablando nuevamente de personas que estaban poseídos por espíritus. Y esos espíritus producían en sus víctimas, producían dolencias, males, sufrimientos y afectaban a todo su entorno cercano, familiar. Pero también habían personas con enfermedades que diríamos que encajan dentro del orden netamente físico, natural. Entonces, este hombre endemoniado que la Biblia nos menciona en San Marcos, miren lo que la Biblia cuenta acerca de él. Dice que este hombre tenía un espíritu inmundo. La Biblia lo dice de una manera abierta, clara. Tenía un espíritu inmundo. Y comienzan a aparecer como los efectos de ser diríamos, el lugar donde un demonio de esos se va a enquistar. Aparece el primer efecto. Vivía en los sepulcros. Vamos a ir detallando paso a paso estas cositas que la Biblia nos quiere revelar. Nosotros vemos, a veces hay personas que pertenecen a una buena familia, a una hermosa familia, a una familia de sanos modales y principios. Y de pronto ese joven o señorita fue educada en esos modales y principios buenos. Y entonces todo apuntaba a que ese muchacho iba a ser alguien muy importante y valioso para la familia y para la sociedad. De pronto un día se desvía y puede terminar en el Bronx, puede terminar en una vida que puede no solamente ser causa de desesperación para la familia, sino de asombro. Dice, bueno, ¿y qué le pasó? De buena familia, bien educado, bien formado. ¿Y qué le sucedió? Hemos estado predicando el Evangelio en algunos barrios,
bajos de la ciudad, y allí nos encontramos con gente que hablan perfectamente varios idiomas, personas de otras nacionalidades, y que cuando los interrogamos, nos hablaron de su educación, de su familia, de su cultura. Y uno se asombra y dice, ¿y qué le sucedió a este? Bueno, un mal pensamiento, un mal consejo, unas malas amistades, compañías, una mala decisión, lo tiró al abismo. Luego dice que a este personaje lo ataban con cadenas. ¿Por qué? Porque llegó a crear o a generar comportamientos antisociales. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que esa persona que tiene una crianza y una educación y una familia bonita y llegue a deslizarse tanto y termine ahora en actitudes o actividades antisociales? Dice que lo ataban con cadenas, con grillos, y él las rompía. Pero hay un detalle más que debemos señalar en este momento, y es, ¿qué pasó? Que lo ataban con cadenas y con grillos y él las rompía. No lo podían, seguro no había cárcel o calabozo de donde él no se fugara. Y hay otra pregunta, y hay otro detalle para que observemos de este hombre. Es esa fuerza, una fuerza más que humana. ¿De dónde provenía esa fuerza para romper las cadenas, para romper los grillos, para romper el calabozo donde lo guardaban y para liberarse de, diríamos, de las manos de las autoridades y seguir su camino delictivo? La pregunta es, ¿de dónde brotaba esa fuerza? ¿De dónde emanaba esa fuerza? Una fuerza más que humana, una fuerza sobrenatural. Provenía de otro lado. ¿Y de dónde provenía también la inteligencia, la capacidad, la sagacidad? Y hay un detalle más rápido que yo quiero señalar, y es que cuando ve a Jesús, dice la Biblia que se sintió afectado por la presencia de Jesús y le dice al Señor, te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, nosotros observamos varias cosas, pero yo quiero resumirlo en que ese hombre poseído del demonio quería estar alejado de la gente, separado de todos, alejado de la familia, romper cualquier lazo o vínculo con su familia y con todo el mundo y vivir solitario. Y desde ese lugar solitario salía a delinquir, tal vez a asaltar, a robar,
a violar, qué sé yo. Además, este hombre también tenía actitudes suicidas. O sea, este tipo de personajes, ahora lo miramos. Porque los demonios en esas personas producían, la Biblia dice que en un individuo producía el demonio mudez, Mateo 9:32. En otro dice la Biblia que producía o produjo la epilepsia, Marcos 9:17. En otro, que es el que estamos enumerando, actitudes antisociales. En otro, Mateo 17:15, ideas suicidas. ¿Se da cuenta? O actitudes suicidas. ¿Se da cuenta por qué se suicida tanto la gente? Hoy en día, los jóvenes, los adolescentes, ¿por qué van al suicidio? ¿Qué pasa? Un ser cabal de mente, de alma, cabal, nunca se suicidará de una manera intencional, jamás lo hará, pues ya que la Biblia dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahora este hombre le decía al Señor que no lo atormentara. ¿Se da cuenta por qué hoy las personas cada día abrazan más el satanismo y todas aquellas cosas o actividades que los alejan cada día más y más de Dios? Porque no soportan la presencia de Dios, porque no soportan el conocimiento del Evangelio de la iglesia. Pero, ¿por qué? Si el hombre es creado por Dios, el hombre tiene un origen celestial, un origen divino, Dios lo creó. ¿Y por qué no quiere a su Dios, a ese que lo creó, a ese que previó en la cruz para salvarlo? ¿Por qué no lo quiere? Porque hay en él una influencia que se lo impide y que lo impele o lo lleva o lo obliga o lo arrastra a toda esta clase de actividades que hemos venido, o de actitudes que hemos venido enumerando en esta conversación. Este hombre se convierte, el Señor lo rescata, el Señor lo libera de las garras del diablo. Los rescata, dice la Biblia, que había una legión de demonios, de espíritus, en la vida de ese pobre hombre, que un día fue un niño hermoso, inteligente, robusto, consuelo y alegría para su familia y esperanza para la sociedad. Pero un día, un demonio se apoderó de él, un espíritu malo, un espíritu inmundo, un espíritu del infierno, se apoderó de él, dominó su mente, su voluntad, sus pensamientos, y lo arrastró a esas profundidades oscuras que la Biblia nos menciona en estos pasajes. Cuando el Señor lo rescata, lo libera. Mira lo que dice la Biblia,
que la gente salió para ver el acontecimiento respecto a los cerdos que se habían precipitado al lago, lo que había sucedido allí. Dice, cuando ellos llegaron a Jesús, al lugar donde el Señor estaba con sus discípulos, vieron al hombre que había sido poseído por el demonio. Dice que lo vieron sentado, seguro cerca a Jesús, en compañía de los discípulos, vestido, y escuche esto, y en su juicio cabal, la mente que se le había torcido, que se le había dañado, que se le había pervertido. El hombre se había pervertido en su mente. Usted que me escucha, cuide su mente. Cuidado con lo que oye, con lo que lee, con lo que aprende, con los estudios, porque allí se le puede pervertir la mente, porque allí un demonio se le puede enquistar en su mente y dañar su pensamiento. En su juicio cabal. Ahora observe la nueva actitud. Le pide al Señor que lo deje estar con él. O sea, él quiere ahora ser el discípulo número 13 dentro del grupo del Señor. El Señor no se lo permitió, sino que le dijo, mira lo que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Observe la actitud primera, lo que la Biblia describe, la clase de personaje terrorífico, temerario, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de desprecio por todo. Despreciaba a Dios, despreciaba a la gente, desprecio por la familia, desprecio por todo lo bueno, y quería vivir a solas, apartado, en la comunión del demonio que lo había poseído y lo había tomado. Pero ahora que es convertido, rescatado por el Señor, ahora quiere ser un discípulo, quiere predicar el Evangelio, predicarle, ser un misionero. Ahora llega a la familia con una fresca sonrisa, con alegría, con entusiasmo, con ganas de vivir, con deseos de disfrutar el resto de vida que le queda, con deseos de ayudar, de ser útil a la familia y a la sociedad, y ser útil para gloria de Dios. Entonces, ese aliento espiritual que lo tomó un día en la adolescencia o en la juventud, no sabemos en qué momento, o desde niño, ese aire, aliento o aire en movimiento, pero maligno, que penetró en él, lo tomó y desgració su vida y arruinó cuántos años de su vida. Ese espíritu maligno salió y ahora lo toma el Espíritu de Dios
el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo lo toma, empieza para él un nuevo día, una nueva alegría, una nueva esperanza, un consuelo, un deseo de aprovechar el tiempo que le queda para grandes cosas del reino de Dios. Eso era lo que yo quería decirle a usted esta noche. Tal vez en algún momento usted se extravió por un camino peligroso, equivocado. Tal vez usted también era un niño sano, obediente, humilde, bueno, un adolescente o un joven. Pero un día, una amistad, un consejo, un camino, una lectura, alguna cosa cambió su mente y de una vez se ennegreció su espíritu y su alma y quedó solo, encerrado en un abismo, en la compañía del diablo. Esta noche Jesús anda en busca de tu vida para rescatarte, para liberarte de las cadenas del demonio y para ponerle ahora un destino eficaz, feliz y bien recompensado en el reino de Dios. Esta noche Jesús ha llegado a través de estas palabras a su casa, ha tocado a sus puertas, a sus ventanas, porque quiere bendecirte y darte una esperanza. Cuide su mente, porque el diablo la quiere poseer, el diablo la quiere tomar para convertirlo en un adúltero, en un fornicario, o en un drogadicto, o en un malvado. No sabemos en qué o cuál sea la intención del demonio. Acuda a Dios rápidamente y busque la protección divina para que el Señor te guarde y te ampare y te guíe con su Santo Espíritu. Dios te bendiga.